Saludos, soy Evelyn Almonte, estudiante de Administración, y en esta ocasión vamos a hablar sobre la fábula Un pavo real en el reino de los pingüinos. Entonces, esta es una fábula muy corta, pero con mucho aprendizaje. Yo le voy a dar mi manera más personal de cómo lo vi. Entonces realizamos un ensayo donde hicimos una introducción, desarrollo y conclusión sobre el ensayo. Para mí, la introducción de lo que podemos hablar sobre esta pequeña fábula es que nos adentra a dos muy grandes palabras. Hablamos de diversidad e identidad. Entonces, cuando hablamos de diversidad, hablamos de variedad, de diferencia. Entonces, cuando hablamos de diversidad, podemos hablar como de diversidad de personas, cuando nos referimos a la raza, a la etnia, al origen, la orientación sexual, la religión, la edad, la capacidad física o mental, los ingresos, los idiomas, la formación que tenga esa persona. Pero cuando hablamos de cultura, nos enfocamos más en tradiciones, creencias, valores que tiene esa persona o valores que están en el mundo. Y cuando hablamos de funcional, nos referimos más como a las capacidades que tiene esa persona, sus habilidades que posee. Entonces, cuando nos vamos a algo más profundo, nos vamos a la otra palabra, que es la identidad. Entonces, la identidad es algo más personal y es algo como que define a un grupo o a una persona. Y es lo que nos da rasgos y características que nos definen. Entonces, como persona, podemos decir o referirnos a la percepción que tú tienes como individuo de ti mismo, de tu identidad, incluyendo las habilidades, la personalidad y el gusto que tú tengas como persona. Entonces, cuando hablamos de identidad cultural, hablamos más de creencias, tradiciones, símbolos que utilizamos, valores que compartimos como grupo social. Y también está la identidad como de una nación, vamos a decir, cuando nos referimos como a que compartimos como nación nuestras costumbres, nuestra historia y nuestros valores, porque realmente no todas las naciones son iguales. Tú vas a cada lugar, en cada lugar hay cosas que son más importantes que otras, y esas son partes de su identidad. Entonces, esta fábula nos habla mucho sobre estas dos cosas, diversidad e identidad. Entonces, ¿cómo lo desarrollamos? Aquí tenemos un protagonista, hablamos de un pavo real. Él es un personaje que es exótico, vamos a decirlo. Por eso, por eso lo eligieron, cuando un pavo real así todo abierto, colorido, el varón, porque la hembra no es así. Cuando hablamos de que es exótico, vistoso, diferente, brillante, llamativo, inquieto, que esto todo según la descripción que nos da el libro, de la fábula. Entonces, ¿pero por qué vemos al pavo real diferente? ¿Por qué sucede esto? Y esto es porque todos pertenecemos a un lugar y tenemos una identidad. Y estamos viendo el pavo real diferente a nosotros. En el caso de que fuéramos los pingüinos, en este caso. Entonces, si lo vemos desde una identidad propia, a nuestro juicio, a nuestra percepción de la realidad, y cómo deben verlo las personas, o cómo tú crees que debe comportarse, o cómo tú crees que debe verse físicamente, entonces el pavo real sí es distinto, poco común, difícil de entender o de simplificar su forma. Pero fíjate, el pavo real viene de un lugar donde había más pavos reales y donde habían algunas otras aves exóticas. Allá él no era exótico, él era normal, con habilidades como todos. Entonces, si lo pensamos bien, los pingüinos también eran seres distintos, no eran iguales a ellos. Entonces, ¿cómo eran los pingüinos? En el mismo libro nos dicen que eran excepcionales, dignos de admiración, que su desempeño era exitoso, que se daba todo, que eran organizados, que funcionaban perfectamente como estaban. Entonces, sí funcionaban perfectamente como estaban. Y los pavos reales estaban en su mundo y los pingüinos en el otro. ¿Qué pasó aquí? Los pingüinos, en busca de innovar, de conseguir mejores prospectos, para trabajar, desarrollar su organización o desarrollar más de lo que tenían porque eran exitosos,
digo yo, que ignorando su tipo de organización, ignorando el tipo de organización que ellos eran, cómo funcionaban, cuál era su misión, visión y valores, y por supuesto, cuál era su cultura, cuál era su identidad, qué eran ellos. Ignorando todo esto y con poco compromiso a realizar un cambio real, con poca intención de cambiar, de flexibilizar, de dar espacio a los nuevos y diferentes, de otras formas de trabajar, otras formas de colaborar, de eficientizar, porque cuando estamos hablando aquí no estamos hablando de la parte física, estamos hablando de que son gente que también te van a brindar capacidades y habilidades para trabajar. Entonces, los pingüinos llegan con grandes ideas, promesas. Entonces, así mismo dice en el libro, dice, estamos interesados en su forma diferente de pensar y sus ideas innovadoras. Admiramos su trayectoria y queremos que realicen grandes cosas con nosotros. Pero eso no fue así. Eso no fue así. Porque entonces, dice mismo en el libro, que apenas esas personas entraron, los pingüinos otra vez se volvieron y se pusieron su saco, su corbata, yo soy pingüino, su traje de yo soy pingüino. Y lo que intentaron fue que estas personas que llegaron hablaran, caminaran, pensaran como pingüino. E intentaron. Entonces dicen, somos partidarios de la diversidad, decían los pingüinos, pero en sus acciones los traicionaban. Así dice el libro. Entonces, estos colaboradores nuevos, así como el pavo real, empezaron a desanimarse, obviamente. Comenzaron a dejar de ser ellos mismos para intentar encajar, para experimentar, intentar verse como ellos, pero por experiencia propia, de que ya he trabajado en lugares, ya he llegado a lugares, así como la nueva, y como en caso de esta empresa, intentar encajar, intentar ser igual a los demás, eso solo apaga tu luz, apaga tu fuerza, apaga tus habilidades, apaga tu forma. Eso no funciona. Entonces ellos dieron estos ya acorralados nuevos colaboradores que dijeron, sí, me están llevando a un nuevo lugar excelente, donde yo voy a cobrar más, donde me voy a ir mejor, donde ellos son el futuro, vamos para allá. Entonces llegaron y se encontraron con que no era. Pero entonces ellos dijeron, no nos vamos a rendir, vamos a hacer otra cosa. Entonces ellos idearon otras formas. Entonces, entre otras formas, ellos intentaron cambiar la cultura de la empresa. Dijeron, vamos a cambiar la cultura en vez de dejarnos cambiar por ella. Desde que yo leí eso, yo dije, no, eso no funciona. O sea, en administración uno te habla de misión, visión, valor y cultura. Y la cultura te dice de una empresa que todo el que tú estás viendo ahí y todo el que está en una función de mando, desde el primero director, el gerente de tal, el gerente del otro, recursos humanos, qué sé yo quién, todo el mundo, todas esas personas son una copia de la cabeza. No vamos a decir una copia, vamos a decir una representación de esa persona. Entonces la cultura de una empresa es la representación de la cabeza de la empresa, más en empresas grandes. Las personas que van creciendo, que cambian de un puesto a otro de mando más grande, también son una representación de esa persona. Cambiar la cultura de una empresa no comienza por abajo, comienza arriba, cuando ellos deciden cambiar algo desde adentro, pero no cuando llega un empleado que intenta hacerlo. Entonces, ya vamos por muchos minutos. Lo que le pasó a ella fue frustración. Se frustraron, lo intentaron de muchísimas formas, buscaron muchísimas herramientas para intentarlo hacer, pero no funcionó. Entonces, al final, la solución y la conclusión de esto es, no te cambies, no cambies lo que tú eres para encajar en algún sitio. Eso no funciona. Busca un lugar donde sí entiendan que tus habilidades, que tu forma de ser, de pensar, de realizar las cosas le van a aportar y que ellos se la van a aceptar. No, o sea, tú llegas a un lugar y cuando tú lo ves, te dicen, no, aquí yo no encajo, vete, sal corriendo, ve a otro. Eso nos pasa mucho a los jóvenes. Me pasó a mí de joven llegar a un lugar y querer intentar parecerme a ellos y luego ser alejada porque no funcionó, no pasó. Entonces la conclusión de esto es no apagar la luz, no apagar nuestra luz, no ser otra persona, no ponernos el traje de otra persona. Seamos nosotros mismos. Desarrollemos nosotros mismos lo que somos, lo que queremos. Entonces siempre, siempre, siempre la
diversidad aporta enriquecimiento a la sociedad y fomenta la inclusión, no la inclusión que estamos viendo en internet, la inclusión real. Pero esa parte de esa diversidad, para que sea diversidad, necesita identidad. Por esto este libro nos habla de esas dos grandes palabras. Diversidad, para que tengamos mucho enriquecimiento, mucha información, muchas cosas buenas. E identidad, para que todo eso tenga valor, para que toda esa información que llegue tenga valor. La identidad, que no es real, que es creada, no funciona. Muchas gracias. Hasta aquí mi presentación.